Los virus. Siempre decimos que las carreras las ganan pilotos y máquinas. Esta semana la naturaleza nos ha recordado que la salud, o mejor dicho, la falta de ella, aunque sea de forma momentánea, también nos hace perder carreras. Un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, es decir, un puñetero virus, puede echar al traste toda la ilusión, horas de trabajo mecánico, entrenamiento en simulador o en carretera y bastante dinero. Estás esperando y preparándote para correr un rally o disputar un evento, vuelcas todo lo que tienes en ese tiempo y llegado el momento tal, ¡zas! Algo contra lo que no se puede luchar, salvo quedándote en casa, en el mejor de los casos, o de médicos, en el peor. Y de poco sirve la cabezonería, o las ganas de no defraudar a seguidores y sufridores familiares, cuando la realidad tozuda más que un virus se impone y ala, a casa. Hemos tenido este fin de casos en los dos diferentes escenarios de nuestro automovilismo, en carreteras y circuitos, donde clasificaciones o parrillas lo han notado. Este extraño verano congelante que estamos teniendo no ayuda mucho al automovilismo por ser deporte de exteriores. No le pasa al guiñote, que como todo el mundo sabe es un deporte de interiores y de combatientes del virus. Está claro que a la hora de preparar carreras no solo hay que tener chasis, motor y ruedas, también hay que tener suerte para que no se nos cuele en el cuerpo algún virus. Firmado Kiko Magaña.